Ágora, entrevistas CDC, tu espacio de diálogo en materia constitucional. Hola a todos, mi nombre es Ángel Chávez y bienvenidos a Ágora Entrevistas CDC, espacio creado por el Centro de Estudios en Derecho Constitucional de la Universidad de San Martín de Porres, en el cual entrevistaremos a distintos especialistas en dicha materia para tratar sobre temas vinculados al derecho constitucional. En esta oportunidad haremos el tema vinculado a la codificación procesal constitucional y algunas otras cuestiones legislativas en torno a la regulación de la justicia constitucional. Y para ello tenemos un invitado especial, el doctor Sergio Díaz Rich, quien es abogado y profesor titular por la Universidad Nacional de Tucumán, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, director de la Maestría en Derecho Parlamentario de la USTP, director del Instituto en Derecho Parlamentario de la UNT, y asimismo es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Buenos Aires y de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba. Es un gusto tenerlo con nosotros, doctor Sergio. ¿Cómo está? Buenas tardes, saludo a todos y los felicito por esta iniciativa que es difundir, conectarnos y comunicarnos, porque el derecho comparado, que es un poco lo que vamos a hacer hoy, es una fuente importante del derecho, porque en estas materias como derecho constitucional, no tenemos un laboratorio para hacer las pruebas, porque las pruebas las pagan los pueblos con sus dificultades, con sus problemas. Entonces, las experiencias de otros lugares, y sobre todo si son afines culturalmente, es una fuente muy básica del derecho. Así que felicito a la Universidad San Martín de Porres, le envío un cordial saludo, y en el Día de Santa Rosa de Lima, patrona de América, no sé, aquí es tradición, yo soy del Tucumán del Norte, por lo tanto, vinculado afectivamente, del norte argentino, vinculado afectivamente a lo que es el Perú y el Alto Perú. Nosotros éramos parte de toda esa gran región, y bueno, nada, nos pusieron una muralla y nos hicieron mirar hacia Buenos Aires, pero en realidad nuestro corazón está siempre hacia el Alto Perú, hacia el Potosí, hacia el Cusco, y a todas estas regiones que ya verás que yo pronuncio las R's arrastradas, ¿no? No las R's tan marcadas como en otras regiones. Yo soy del norte. Así que Bueno, de hecho, muchísimas gracias por esto. aquí en Perú justo estamos de feriado por el Día de Santa Rosa de Lima. Aquí no, pero es parte de nuestra cultura, ¿no? Y no sé si aquí hay una tradición que el día de Santa Rosa siempre llueve, lo cual es cierto. Hoy está lloviendo aquí en nuestra región, en Tucumán y casi buena parte de Argentina. No sé en Lima, porque bueno, Lima es un clima muy especial. Esa panza de burro que tienen ustedes casi todo el año, ¿no? El clima, hay las nubes grises, ¿no? Pero siempre fue nuestro referente de siglos. Desde antes que lleguen los españoles hasta que después que llegaron los españoles, fue el Perú, ¿no? Sigue siendo. Sí, muchísimas gracias y los A felicito usted, por más esta bien. iniciativa. Bueno, Y es sin duda usted un invitado de luz. Ya el año pasado, o hace 2 años, si no me equivoco, iniciamos con esta sección de entrevistas por parte del Centro de Estudios y este año hemos decidido retomar con una segunda temporada y esta es justamente la primera entrevista de este año, por así decirlo. Y como ya hemos conversado con usted, el tema a desarrollar es justamente todo lo relacionado a la codificación de la legislación procesal constitucional, su relevancia y de acuerdo a las preguntas, pues iremos viendo algunos temas que son interesantes en relación con ello. perfecto. Totalmente de acuerdo. Además, porque Perú tiene un hito histórico y su gran aporte a la ciencia constitucional, el derecho constitucional en Iberoamérica, es precisamente tener un código procesal constitucional, ¿no? Para todo el país, ¿no? Esto es un gran aporte que hizo y que hoy se encuentra vigente en el Perú. Y que de algún modo también se ha recogido en Argentina, con una diferencia. Ustedes son un país unitario, por lo tanto el Poder Judicial no está descentralizado. Nosotros tenemos un Poder Judicial dual, o sea, tenemos un Poder Judicial federal y un Poder Judicial de las provincias, que le decimos nosotros, que son estados provinciales. O sea, los estados provinciales tienen 3 poderes, como si fuesen un estado cualquiera. Poder legislativo, poder que dicta sus leyes, poder ejecutivo que lleva la administración, y un poder judicial propio. Y de algún modo existe un estado federal
que se ocupa de las cuestiones comunes, las cuestiones federales, que a su vez tiene, por cierto, también su Congreso. En el caso nuestro es un Congreso bicameral, un gran tema que se está debatiendo hoy en Perú, que pasó al unicameralismo. Argentina mantiene su sistema bicameral, un poder ejecutivo con el presidente y un poder judicial federal que se ocupa de cuestiones federales. Pero sin embargo, cuando se trata de derechos humanos, de derechos constitucionales, allí ya se produce, digamos, una articulación entre el poder judicial federal y el poder judicial local. Por regla general, interviene el Poder Judicial local o provincial. Es un Poder Judicial completo, tiene su Corte Suprema, sus tribunales de segunda instancia, tribunales de primera instancia, y cada estado local organiza su Poder Judicial a su aire. O sea, con los fueros que ellos le pertenecen, y eligen con absoluta independencia del Estado federal a los miembros, a los magistrados del Poder Judicial. Pero hay una articulación, y en materia de derechos fundamentales hay una concurrencia. Por eso en este tema, de algún modo, siempre tenemos que hacer esa distinción entre lo que es los procesos constitucionales federales de los procesos constitucionales locales. La vida normal de un argentino transcurre en un estado local, en una provincia. Su contacto con el estado más fluido es con el estado local, con el estado provincial. El estado federal se ocupa de cuestiones que son comunes, por ejemplo, cuestiones que hacen a la aduana, cuestiones que hacen a la seguridad federal, por ejemplo, narcotráfico. El narcotráfico es un delito federal. Entonces ya no interviene la justicia local, sino la justicia federal. Contrabando, justicia federal, no justicia provincial, porque hace tener un mercado único controlado por el Estado federal. Y algunos otros delitos, como terrorismo, es un delito federal, intervienen los tribunales federales. Todos los que hagan en interjurisdiccional, delitos o cuestiones interjurisdiccionales que comprenden o trasciendan un Estado provincial, va a ser federal. Y todo el resto, lo común, lo de todos los días, lo cotidiano, es provincial y atiende la justicia local o provincial. Por eso también hay que distinguir en materia de procesos constitucionales. Tenemos nosotros normas provinciales que se ocupan de los procesos constitucionales locales y normas federales que se ocupan de aquellos procesos constitucionales que sean de materia o jurisdicción federal. Entonces, esto no hace que sea aparentemente complejo, pero bueno, ya uno está habituado a esta especie de dualismo, tanto en tribunales como en materia de la legislación procesal específica. Ahora, voy a decir, para redondear, la legislación procesal constitucional federal es obsoleta. Son textos procesales muy antiguos. La ley de amparo, tomar ya el ejemplo, tenemos dos normativas. Si la cuestión del derecho viene, el ataque al derecho viene producido por el Estado federal, hay un procedimiento. Hay un procedimiento, obviamente, ante los tribunales federales. Por ejemplo, si el Estado federal me afecta mis haberes jubilatorios, dado que la jubilación, seguridad social es federal, estamos afectando un derecho constitucional de naturaleza social y por lo tanto va hacia los tribunales federales con una ley muy antigua de 1967. Este año que hace, ¿no? Si el autor que produce la lesión al derecho es un particular, por ejemplo, se afecta la libertad sindical, la libertad sindical, dado que la ley de régimen de gremios es federal, si se afecta, puede afectarlo el particular, un empresario, por ejemplo, que afecte la libre agremiación, va a ir a un juzgado federal, también, porque es federal, y el procedimiento no es igual al otro. Es un procedimiento que se encuentra
curiosamente, en un articulito ahí perdido del Código Procesal Civil y Comercial, en lo civil y comercial federal. O sea que ya estamos teniendo dos leyes para un mismo amparo. El habeas corpus, si hay una ley federal, por ejemplo, si la lesión a la libertad lo produce una autoridad pública, que es una autoridad pública federal, por ejemplo, si es un delito federal y se produce una restricción federal, que sea la gendarmería o un cuerpo federal. Nosotros tenemos tres cuerpos federales, que no son las Fuerzas Armadas, cuerpos de seguridad. Tenemos la gendarmería, la prefectura y la policía federal. Si alguno de esos cuerpos produjesen, tenemos una hipótesis, una lesión a un derecho circular, a un derecho a la libertad personal, el asunto es federal y el procedimiento es federal ante un juez federal. Pero todas las personas no transcurren en ese ámbito, sino en las provincias. Termino de escribir lo federal. Entonces ya tenemos un amparo en el orden federal. Quiero simplemente mostrar la obsolescencia de los procedimientos federales. Un amparo contra autoridad separado del amparo contra particular en materia de tutela de derechos constitucionales. El habeas corpus, otra ley, una tercera ley. Y luego hay una acción de inconstitucionalidad, que en realidad tampoco se denomina así en el orden federal, sino se denomina acción declarativa de certeza. Es un concepto muy amplio que está en el Código Procesal Civil y Comercial. Y eso se ha empezado a desarrollar como una suerte de acción directa de inconstitucionalidad siempre ante un juez de primera instancia. Nuestro sistema es un sistema difuso que se llama el sistema americano, donde todo conflicto comienza en un juez de primera instancia. Y ya no hay más. O sea, bueno, y luego sería también que se dé en un caso concreto, en una disputa, qué sé yo, de materia contractual, como una disputa en materia contractual entre dos empresas que están ubicadas en distintos lados, alguna invoca que una ley, por ejemplo, la ley regulatoria de la competencia, la ley regulatoria del abastecimiento, sería inconstitucional. Entonces, en un juicio ordinario surge una cuestión de constitucionalidad. Pero el juicio se tramita como el juicio que corresponde, pues el laboral. El juicio laboral se discute, por ejemplo, si la norma que regula el régimen laboral es constitucional o no. Pero el juicio es un juicio laboral común, puede ser una indemnización, un despido incausado. O sea que aquí tendríamos ya, con esto hemos exhibido las distintas vías en materia constitucional que tiene el orden federal. Haciendo un repaso, amparo contra el Estado federal, amparo contra un particular que sea de competencia federal, una cuestión interjurisdiccional, que sé yo, por ejemplo, una cuestión aduanera. Sería un particular, un señor que importa, tiene conflictos con el exportador, el importador, lo que fuese, y termina en la justicia federal. Amparo contra particular. Habeas corpus contra el Estado federal, acción declarativa de certeza, inclusive así se llama, acción declarativa de certeza, ni siquiera se llama acción de inconstitucionalidad. O sea, es una acción muy amplia que permite y que se ha aceptado que sea la vía directa para solicitar la inconstitucionalidad de una acción declarativa. Y por último, la tradicional fórmula norteamericana, que es un caso, que en un caso se plantee la constitución. O sea, si ustedes han visto la jurisprudencia norteamericana, es Marbury versus Madison, Luther versus Borden, Roe versus Wade, siempre es un caso, siempre son sujetos, y ahí se plantea la cuestión de constitución. Yo con esto ya he descrito los procedimientos procesales constitucionales en orden federal. Y ya ustedes se habrán dado cuenta que yo he hecho remisión al Código Procesal Civil y Comercial. Y aquí ya nos marca un problema. Los procesos constitucionales no se adaptan a los principios procesales civiles. El procesal civil tiene ciertos principios, como el principio dispositivo, de que el juez no va a promover la causa, son las partes las que tienen que impulsar la causa, etcétera, etcétera. Tiene otro tipo de... Entonces, tener procesos constitucionales
en un Código Procesal Civil que se supone que regula conflictos de materia patrimonial entre partes particulares o el Estado, claramente no se adapta a los principios procesales constitucionales que ustedes, por ejemplo, lo tienen en el Código. Al comienzo enuncia los principios procesales constitucionales que el intérprete tiene. O sea, con esto ya hemos respondido dos problemas. Y damos respuesta a la conveniencia de una norma que unifique los procedimientos, regule, le dé una misma homogeneidad a los procedimientos constitucionales, porque la importancia de que estén unificados y no dispersos en 4 o 5 leyes distintas. Y segundo, que las normas, los grandes principios que rigen el proceso constitucional son distintos a los del procesal civil y comercial. Ya, Creo con que, esto he respondido. ¿Sí? creo que ese es Escucho. un buen momento para arrancar quizás con la primera pregunta en concreto, y es que prácticamente el terreno ya está bien identificado. ¿Por qué es importante la codificación de la legislación procesal constitucional y cuáles son sus consecuencias en la tutela de derechos constitucionales? Y nos gustaría que esta respuesta la realice desde su perspectiva a través de la experiencia en la provincia de Tucumán. Creo que sería muy interesante. Bueno, justamente, ya a nivel provincial, o sea, dentro de los estados, el asunto está mucho más ordenado, más clarificado, modernizado. Son procedimientos más nuevos, leyes más eficaces, y entonces, ¿qué es lo que hizo Tucumán? Que fue el que tomó la iniciativa en el orden nacional. Reunió todos esos procesos que en el orden federal están dispersos, los colocó en una misma ley, porque ustedes piensen que en el caso argentino, un juez de primera instancia de cualquier fuero puede intervenir en un amparo. Bueno, el habeas corpus es típicamente penal, en un amparo, en una acción declarativa de inconstitucionalidad, en una cuestión de constitucionalidad. Por lo tanto, si yo tengo una multiplicidad de jueces de distintos fueros y tengo un mismo procedimiento, conviene que esté unificado. O sea que de tal manera que el justiciable, la persona afectada en sus derechos, en sus libertades, sepa que hay un solo procedimiento, un único procedimiento, cualquiera fuese el juez que le toque. Es decir, yo sé con qué vehículo voy. No tengo que cambiar de vehículo según el juez. Tengo un solo vehículo que es el mismo para llegar a cualquier de los jueces, a cualquiera. Entonces eso también unifica, homogeneiza el tratamiento y la tutela. Esa es la ventaja de tener unificado, de tal manera que un juez laboral, un juez civil, un juez penal, un contencioso administrativo, un tributario, un comercial, sabe que existe ese procedimiento y es el mismo para todos los fueros que hacen. De algún modo, como lo tienen ustedes en este sistema dual que ustedes tienen, donde el juez de cualquier instancia va a intervenir en un amparo. Bueno, el penal va a intervenir en el habeas corpus, claramente. Ahí, en ese punto, hay cierta similitud. Las provincias, para responder, han evolucionado y tienen mucho más ordenados sus procesos constitucionales ante los jueces provinciales, que también son esos y no hay más que esos, ¿no? La cuestión de constitucionalidad que se plantea en un juicio y luego los procesos propiamente constitucionales. Amparo, habeas corpus, acción directa de inconstitucionalidad, que son los que existen, no hay más. ¿Y quiénes son las provincias que los Este, tienen? Sí, te escucho. no, y ha habido una búsqueda de una intención legislativa federal de codificar a los procesos constitucionales justamente a nivel federal en Argentina, y si es que sí ha habido, ¿en qué se ha avanzado o con qué obstáculos se han encontrado los que han perseguido esta finalidad? Mira, yo he rastreado algunos proyectos que se presentaron. Se han presentado 2 o 3 proyectos de intentar, que más que codificar, es una consolidación de normas, es decir, reunir todas las normas, porque el amparo uno lo va a interponer ante cualquier juez, según la cuestión de que se trate. Si es una cuestión laboral, será laboral; si es una cuestión civil, por algún derecho especial, ambiental, por ejemplo, va al juez civil. Sí,
Lo que se ha intentado, hay proyectos, el primer proyecto fue presentado por un diputado de Córdoba, que se llamó el diputado Gentile, de Córdoba, que le llamó Código de la Seguridad Personal. Y ahí también es el primer precedente que tenemos, fue presentado por ahí de la década del 90, que podemos decir que es el primer proyecto borrador que hay. Fíjate que estamos hablando de casi 30 años atrás, ¿no? 30 años atrás. O sea que podemos tomarlo como el primer esbozo de un código procesal constitucional, que es el desideratum los procesos funcionales, tener una única ley, porque sus principios, pensemos que el director del proceso, el que conduce el proceso funcional, es el juez, el magistrado. La parte obviamente, la parte es la afectada, pero el conductor de los procesos constitucionales es el magistrado. ¿Y por qué se le da al magistrado esa labor? Porque detrás de un reclamo constitucional está hacer efectiva la fuerza normativa de la Constitución, hacer realidad la Constitución. Detrás de un derecho que se afecte a una persona, a un sujeto, a un individuo, hay una lesión al texto constitucional. Entonces, ¿podría una persona afectada en sus derechos constitucionales decir, bueno, yo desisto de la acción? No, es porque no es disponible. Si yo puedo disponer, decir, bueno, no me afecta que se restrinja ilícita y legítimamente mi libertad, es inaceptable. Es inaceptable. Entonces, ahí ya estamos viendo cómo los principios que puede haber en materia civil, comercial, son muy diferentes a los procesos constitucionales, porque la finalidad de los procesos constitucionales es hacer realidad la Constitución, que la Constitución sea norma efectivamente vigente. Y por lo tanto, ante un problema, una controversia, alguna cuestión que se plantee, lo que busca la sociedad en la persona del afectado es la realización de la Constitución. La Constitución es un mandato a ser realizado. No se realiza por arte y magia, no es un conjuro mágico que porque usted la sanciona ya toda la sociedad se ordena y se adecua a la voluntad expresada por lo que dice. No, hay conflictos. Eso debe ser corregido y para eso son los procesos. Entonces, a nivel federal, yo he rastreado 2 proyectos nada más. Recientemente, no creo, pero no. Se presentan proyectos aislados, de amparo por un lado, de amparos especiales por otro, no se unifican. O sea, los procesos existen en el orden federal, existen. El amparo, la acción ambiental está en la Ley General del Ambiente, existe el amparo electoral en la ley electoral, existe el amparo tributario en el Código Tributario, pero esa dispersión en cuerpos procesales que tienen sus propios principios es lo que hace ruido desde una visión más global, más homogenizadora de los procesos constitucionales. Claro. Es En muy el orden interesante federal, lo que ¿no? nos menciona, porque es muy distinto a cómo se maneja. Bueno, al menos yo, desde que empecé a estudiar Derecho, ya existe el Código Procesal Constitucional, entonces es una situación con legislaciones tan dispersas, más aún en una doble vía porque de cierto modo coexiste, pues no, el sistema o el ordenamiento federal con lo de los estados, es un poco chocante, por así decirlo, es muy raro, muy extraño, pero interesante. Bien, Eso claro, claro. hace que los abogados estén entrenados, ¿no? Tienen que entrenar, saber qué norma aplicar, hacer el papelón de presentar un amparo que no es federal en el orden federal, porque le va a hacer perder tiempo a su cliente y lo puede llegar a afectar. Lo normal no es tan complejo, Ángel, ¿no? Porque lo normal es provincial. O sea, lo federal es excepcional. O sea, ir al orden federal es excepcional. Tiene que haber un sujeto federal o una causa federal. Y ahí aparecen los procedimientos federales. No es tan complejo. Da la impresión cuando uno lo expone así, ¿no? Claro, Pero sí. es al revés. La regla es que es provincial. Uno va al juez provincial.
en pedido de tutela. Entonces, de cierto modo, se puede decir de que tampoco es una prioridad, por así decirlo, unificar la cuestión a nivel federal, ya que las provincias funcionan bastante bien. Y de algún modo, sí, sería una buena conclusión, si no se ordenaría. Eh, lo que ocurre es que tomar este tipo de decisiones, como lo tomó Perú, de hacer un código procesal constitucional para todo el país, son decisiones de política judicial, porque supone también qué rol se le va a dar al juez y al poder judicial. Son temas que generan mucho conflicto y mucha controversia. Eh, entonces, eh, de, para lograr un consenso en este sentido no es tan fácil. Yo podría ser la razón de por qué hay esa dificultad de actualizar. Por ejemplo, mira, en el orden federal no hay una acción de controversia de competencias o controversia constitucional, como le llaman ustedes. No la hay. Entonces, por ahí se canaliza a través del amparo, cosa que lo desnaturaliza al amparo. El amparo es tutela de derechos subjetivos, ¿m? Subjetivos de distintas caracteres, naturaleza, pero derechos subjetivos afectados. El derecho subjetivo tiene un funcionario o cuya competencia es disputada por otro subjetivo. No es un derecho, es decir, un funcionario no tiene un derecho constitucional al cargo, tiene un cargo, se llaman garantías institucionales. Bueno, ahí ya estamos viendo en el orden federal una falencia. Usted tiene una acción de competencias, una acción de conflictos institucionales o constitucionales, o algo así, creo que es la terminología que usted emplea, que va ante el Tribunal Constitucional. Eso en el orden federal. En el orden provincial eso está solucionado porque ya en el orden provincial, casi todos los estados provinciales, si se da un conflicto, por ejemplo, entre un municipio y el estado provincial, entre dos municipios, por ejemplo, entre el poder legislativo o el poder ejecutivo, algún conflicto competencial, existen todas las provincias, casi todas, el 80%, 85%, tienen acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior, o sea, no ante el juez de primera instancia, sino ante el Tribunal Superior, para resolver esos conflictos competenciales, como ustedes lo tienen en el código. En las provincias sí está, eso está razonablemente resuelto. Y para que no vaya juez de primera instancia y genere toda una cascada de decisiones dificultosas, se pone en manos del órgano, de la cabeza responsable máximo del Poder Judicial, que son los tribunales superiores de provincia, a través entonces como proceso de la acción directa de inconstitución. Claro. Y una duda. em, si estas cuestiones competenciales, orgánicas, se manejan al interior o están prácticamente resueltas al interior de las provincias, es muy posible de que los criterios que se manejen judicialmente en una u otra provincia sean distintos. Eh, Probablemente, porque normalmente es decir, van a ser distintos porque dependerá de la estructura normativa en conflicto. Claro. O sea, el Tribunal Superior tendrá que decidir e interpretar la norma del lugar. El conflicto que se puede dar entre dos municipios, el municipio y la provincia, entre órganos del Estado que pueden entrar en conflicto entre sí. Entonces, se aplica el derecho público provincial. Entonces, sí, obviamente, los resultados pueden diferir de una provincia a otra según la norma que esté disputada, ¿no? Creo que Se puede dar, hay sí, sí. una suerte de sesgo por parte de los que estamos acostumbrados a un Estado unitario, de que todo sea uniforme y bueno, tiene sentido la lógica de que al final el derecho público interno de cada provincia sea lo que termina definiendo cómo es este reparto competencial y cómo se resuelven los conflictos, ¿no? Es, ¿No? nuevamente, es distinto, pero tiene sentido y tiene sus principios y su propia lógica interna. Ahora, Claro, ese es un estábamos sistema federal. sobre el rol que podría cumplir el Poder Judicial en la tutela de derechos fundamentales respecto de los procesos constitucionales, y eso
nos lleva a una cuestión muy interesante, al menos aquí en la legislación peruana, y es que el modelo de amparo que tiene nuestro Código Procesal Constitucional es justamente un modelo residual, donde a diferencia de como era antes de la codificación procesal constitucional, la persona no puede acudir plena decisión o a la vía judicial ordinaria o a la vía constitucional, sino más bien solo a la constitucional cuando la vía ordinaria no pueda suponer una vía igualmente satisfactoria, que es el término que usamos en el Código Postal Constitucional peruano. Solamente cuando una persona no pueda acudir o no puede encontrar tutela ante los jueces ordinarios es que de cierto modo se le permite acceder a la justicia constitucional. Por eso se dice que es un amparo residual, un amparo subsidiario. ¿Qué considera usted sobre esta perspectiva? ¿Es correcta o considera de que en realidad es una cuestión más allá de, de cualquier otro aspecto que no sea política judicial? ¿Cómo es que usted Sí. opina respecto de esta cuestión? Bueno, empecemos, hay que empezar a definir qué entendemos por amparo. O sea, porque ese término parece semejante, pero puede no guardar analogía. Por ejemplo, cómo concibe el amparo México no es igual como lo concibe Brasil, no es igual a cómo lo concibe Perú, cómo lo concibe Bolivia o cómo lo concibe Argentina. ¿Mm? O cómo lo concibe Colombia. Citar países que tienen estructuras de jurisdicción constitucional funcional. Si entendemos por amparo, como en Argentina se entiende el amparo, ¿qué se entiende en Argentina por amparo? Por acción judicial, o sea, ante un juez directo, en situación de amenaza, restricción eh, a un derecho constitucional. O sea, el derecho constitucional tiene que estar muy manifiesto, ¿m? Claro, o de manera arbitraria y legítima. Eso es lo fundamental. Tiene que manifestarse de una manera muy evidente una arbitrariedad o una ilegitimidad manifiesta para el juez. Y segundo, que no haya otra vía judicial idónea. ¿Por qué? Porque o sea, no es que sea residual, porque pasa a ser directa. No hace falta ir a la justicia para reclamar, o sea, hacer la vía judicial previa para la acción de amparo. Es una vía directa, es una ambulancia. Es decir, la acción de amparo es una ambulancia que atiende emergencias. ¿Mm? No atiende casos comunes. Entonces, ¿por qué? Porque pensemos que pasa a ser casi unilateral en Argentina, donde el demandado está más limitado en su derecho de defensa. Acá, al ponerse el peso, al ponderarse más sobre la tutela del derecho, sobre el derecho de defensa del supuesto eh, demandado, supuesto, eso se verá en el juicio, bueno, el sistema ha privilegiado la tutela rápida, inmediata, efectiva del derecho. O sea, es una ambulancia, no es para el caso común. O sea, si yo necesito hacer compras de mi casa, no voy a requerir a una ambulancia. La ambulancia es cuando hay un enfermo, hay una amenaza, una restricción, pero además arbitraria y legítima. O sea, al juez le tiene que saltar a la vista estar en un caso de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta para producir la tutela. ¿Qué va a ser la tutela? Una medida de no innovar o una medida restrictiva o una medida de cese de alguna acción que está afectando, sea autoridad o particular. Entonces, si concebimos, en Argentina se concibe de este modo el amparo y está puesto en la Constitución. La reforma del 94 generó un derecho al amparo, un derecho constitucional al amparo. Todo ciudadano, todo habitante, no solamente ciudadano, Argentina en el sentido es amplio, todo habitante tiene un derecho constitucional al amparo. ¿Y ese derecho constitucional en qué consiste? En una acción judicial rápida y expedita ante un tribunal ordinario, ante un juez común, cuando haya una amenaza, restricción, lesión
arbitraria o ilegítima, fíjese todas las condiciones que se tienen que dar de un derecho. Entonces usted lo va a plantear. Al tener el derecho lo puede plantear en una provincia, aunque no haya procedimiento. Entonces, qué interesante. Al haberse generado el derecho al amparo, el procedimiento, hay una provincia de Salta que prohíbe el procedimiento de amparo. O sea, usted puede ir al juez de cualquier manera sin ningún procedimiento especial, lo cual no es cierto. Es cierto en lo conceptual, pero no en lo práctico, porque algún procedimiento tiene que ir. O sea, algún vehículo tiene que utilizar para llegar. O los zapatos, o el monopatín, una bicicleta, el auto, un camión, pero por algún procedimiento. Pero bueno, quiero decir que concebido de esta manera el amparo, concebido como una acción rápida y expedita, suelen ser breves, rápidos, juicios muy distintos, donde el demandado no contesta demanda, sino presenta informe y el juez resuelve. En el caso de Tucumán son plazos muy cortos, muy reducidos, de 24, 48, 72 horas. En otras provincias se utilizan otros plazos, pero sí, el concepto es que tiene que ser una acción rápida y expedita. Vamos a un ejemplo. ¿Qué pasa si una provincia hace un procedimiento de amparo dificultoso, complicado, con unos plazos laxos, donde le exige cumplimiento de una cantidad de recaudos formales al afectado? Que sería inconstitucional la norma procesal, porque no cumple con el presupuesto del derecho que se ha generado en el artículo 43 de la Constitución en la reforma del 90. Derechos que se reproducen a niveles provinciales. Las provincias en sus constituciones provinciales, todas tienen el amparo, reproducen el amparo a nivel, como derecho y también una acción de esas características. Claro. Ahora, justamente estábamos mencionando, bueno, esta lógica de la vía rápida y expedita tiene, obviamente, va vinculada a la propia finalidad que guarda este tipo de procesos, que es la tutela de los derechos fundamentales. En el Perú, al menos, lo que existe además de esta vía directa al amparo es justamente también una modalidad especial, que es el amparo contra resoluciones judiciales. Además, se puede controlar justamente un pronunciamiento judicial vinculado a la vulneración de un derecho fundamental. ¿Existe algún mecanismo parecido en la legislación argentina, en alguna provincia? Y si no, ¿cuál es su perspectiva respecto de esta tesis permisiva que tiene el Perú al respecto? No, en Argentina hay un concepto, hay un consenso que no hay amparo contra decisiones judiciales. Para eso están las vías recursivas correspondientes. Ahora, ¿qué ocurre? Es decir, ese es el concepto, el principio general. No hay amparo contra decisiones judiciales. Eso es más bien un estilo, se llama el amparo indirecto mexicano, pero tiene así. ¿No? En caso argentino, no. Si alguien plantease una acción de amparo, por más que todos somos herederos del amparo mexicano, ¿no? Originariamente fue así, todos hemos heredado, ahí es el país que nos aportó esta vía de, porque un amparo es un control de constitucionalidad. En vez de decir que se porte bien el Ejecutivo y no haga macanas, o el Parlamento no dicte leyes inconstitucionales, también es cuidar los derechos fundamentales. Eso es control de constitucionalidad. Control constitucional no es solamente por la norma que pueda ser inconstitucional, sino también es el tutela de los derechos, también es control de constitucionalidad. Se hace porque los derechos están en la Constitución, son normas que están en la Constitución. O sea, entonces, en Argentina, la visión es que es una vía independiente, no se puede establecer contra una decisión judicial. Se concibe de que la decisión judicial sus mecanismos de control, los recursos, ante segunda instancia y la tercera instancia si corresponde, como principio. Sin embargo, la ductilidad del derecho, sin embargo, si la sentencia fuese arbitraria, ¿qué se considera una sentencia arbitraria? Una sentencia
que no es aplicación razonada del derecho vigente. Es una fórmula que ha inventado la Corte Federal. Claro, entonces ya aquí tenemos una buena panoplia de mecanismos de tutela. La norma es inconstitucional, sea norma del legislativo o del ejecutivo, tenemos las acciones de inconstitucionalidad. ¿No es así? Si es un derecho el que está afectado, derecho constitucional, tenemos el amparo, o el habeas corpus, y la libertad personal, la libertad civil. Pero ¿qué pasa si la sentencia, si el acto jurisdiccional es inválido? Bueno, aquí la Corte permite recurrir ante la Corte Federal. Es una causal pretoriana, la creó la Corte doctrinariamente, no está en ninguna norma. Usted puede recurrir a la Corte Federal invocando sentencia arbitraria. ¿Qué es una sentencia arbitraria? Es una decisión, o sea, un acto del Estado que no tiene validez como acto jurisdiccional, o sea, un acto jurisdiccional inválido. ¿Qué puede ser un acto jurisdiccional inválido? Bueno, muchas cosas. Puede ser que aplique una ley derogada, que aplique una norma ya no vigente, que no haya tenido en cuenta una prueba contundente, que haya hecho, no tenga fundamentos adecuados, todos los requisitos que supone un acto jurisdiccional válido, completo. Exceso ritual manifiesto, por ejemplo, que le exigen a la parte que va a reclamar ante el tribunal, sea actor o demandado, el cumplimiento de alguna formalidad que le afecta en definitiva la tutela de ese derecho. Entonces, hay muchas causales que la Corte Federal, una sentencia local de un tribunal local puede llegar a la Corte Federal por un recurso que se llama extraordinario, el nombre lo indica que es extraordinario, porque la Corte Federal no revisa las sentencias de los tribunales locales ni de los tribunales federales, no la revisa, salvo que haya una cuestión de constitucionalidad federal, por ejemplo, que uno diga, esta ley va contra la Constitución Federal, o en este caso que estoy haciendo referencia, digamos que la sentencia no está cuestionada como acto jurisdiccional válido. Entonces la Corte abre el recurso y la puede invalidar a la sentencia porque no se considera un acto jurisdiccional válido. Entonces ya vemos cómo toda acción del Estado tiene un mecanismo de tutela constitucional. Que la norma sea inconstitucional, puede ser un acto, hecho u omisión del Estado que afecte un derecho, o puede ser también algo del otro poder, el poder judicial. El procedimiento, en ese caso se va a tramitar de acuerdo al código que le corresponde, será laboral, civil, comercial, tributario, contencioso, administrativo. Sin embargo, al final existe esta vía excepcional de llegar a la Corte por reclamando sentencia arbitraria. Te comento, es la causal más usada que va a llegar a la Corte. O sea, normalmente el recurso extraordinario suele estar invocado, es como que es el último pataleo que le queda a veces al abogado para ver si la Corte abre o no abre el recurso extraordinario. Es decir, casi se convertiría, fíjate, en una suerte de, no quiero utilizar el término porque no es propio, pero sí sería como una cuarta revisión. No quiero decir cuarta instancia, pues no lo es. Sería una cuarta revisión, es decir, un juicio cualquiera, primera instancia, va a la Cámara, en la provincia, estamos hablando de la provincia, no hablamos, lo mismo puede pasar en el orden federal. Va a la Cámara de Apelaciones, al Tribunal Superior de Justicia, y de pronto usted ya, si al final considera que la sentencia es arbitraria, tiene el derecho a ir a Buenos Aires y presentar el recurso extraordinario por sentencia arbitraria. Y la Corte lo puede abrir o no abrir. También es así. No es que esté obligado a abrir. Normalmente no lo abre. Normalmente se llama el famoso 280. Famoso 280. Lo estudia el caso, pero no lo abre. Pero existe la posibilidad de que la Corte Federal,
sea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, invalide la sentencia. Ya no estamos hablando de una norma o un acto que afecte un derecho, sino una sentencia, porque todos tenemos derecho a tener una sentencia justa, equitativa y fundada en un derecho vigente. O sea, este es el sistema como funciona en Argentina. Y la sentencia que se invalida sobre la cual recae este pronunciamiento es la última sentencia, la sentencia de última instancia, o hay posibilidad de pronunciarse sobre las anteriores. Porque siempre es una causa, siempre son partes que están Claro, en conflicto. lo que Cuando sucede es llega que esta parte, aquí en Perú es, bueno, en realidad es un poco tedioso, por así decirlo, porque tranquilamente podría pasar lo siguiente. Tenemos un proceso, supongamos un proceso laboral, se atraviesa la primera instancia laboral, la segunda instancia laboral, se llega a la Corte Suprema, luego se plantea un amparo contra la resolución judicial, en este caso la ejecutoria de la Corte Suprema, hay una primera instancia constitucional, una segunda instancia constitucional, y luego vía recurso de agravio llegan al Tribunal Constitucional. Entonces hay una suerte de 6 instancias, y además, por una doctrina jurisprudencial, es posible incluso de que un juez constitucional no solo se pronuncie o no solo examine la última instancia del proceso ordinario, sino que además se pronuncie sobre anteriores si es que considera de que hay un vicio que se arrastra o se viene arrastrando. Entonces, el control que se ejerce sobre un proceso judicial es muchísimo más amplio aquí en Perú. Y yo creo claramente de que eso pues da pie muchas veces a algunos litigantes un poco avesados que van a probar suerte, como se mencionó, el último pataleo, por así decirlo, y bueno, ahí al menos en Argentina el último pataleo es de una instancia más, pero aquí es todo un proceso que tranquilamente puede tener 3 instancias, es un gran pataleo, por así decirlo, es muy amplio. ¿eh? Claro, llegar a la Corte de la Nación por recurso, primero hay que pagar, no es barato, hay que pagar un depósito. Entonces, ya ahí el cliente y el abogado tienen que pagar un depósito. Luego la Corte lo analiza. Ahora, termino el concepto. ¿Qué puede hacer la Corte Federal? La Corte puede hacer dos cosas. Validar la sentencia y dictarla a ella, y dictar la nueva sentencia y hacerla cumplir. ¿Mm? Ah, ok. O invalidar la sentencia y enviarla al tribunal, ¿m?, para que dicte una nueva sentencia conforme a los parámetros que ella fija. Son dos maneras, o sea, que se llama el reenvío. Son las dos, digamos, salidas que daría al caso que admita, ¿no?, el recurso extraordinario. Que lo abra el recurso extraordinario, invalida la sentencia, pero eso eh, eh, la Corte puede tomarla, primero lo puede rechazar, que es lo que suele ocurrir en el 80% de los casos. ¿No? No abre el recurso extraordinario. Ahora, si lo abre, puede ser de que confirme la sentencia también, no tiene por qué invalidarla. Pues aquí no hay nada que afecta como acto válido. Si la declara inválida, la Corte puede por sí misma, tu propio, dictar una sentencia o enviarla de regreso a su lugar de origen para que se dicte sentencia conforme a los parámetros que ella fija. Esas son las prácticas, los estándares que utiliza la. De que ese es el procedimiento por el cual de algún modo se llega a un punto de confluencia final para, para, pero para sentencias inválidas. Después también está el recurso de inconstitucionalidad que no afecta una sentencia y no se discute si la ley es no constitucional, ¿no? O hasta puede ser hasta por un amparo que llegue, o cualquier causa, cualquier causa. Nosotros tenemos un control difuso, por lo tanto, ¿qué puede llegar? Puede llegar cuestiones penales, ¿no? Cuestiones penales donde se discute si el tipo penal es constitucional, si se han respetado las garantías procesales del debido proceso, el derecho de defensa, si se han ponderado las pruebas que se han aportado, si se han ponderado situaciones determinadas. Entonces, todo eso puede llegar a la Corte porque en el fondo, lo que se está tutelando es el derecho a tener una sentencia jurisdiccional de valor, derecho constitucional, ¿no? Constitucional, tener una sentencia
que sea válida como acto jurisdiccional. Sería la única Interesante. vía por el cual se puede llegar a hacer un control de constitucionalidad de la sentencia, en un proceso judicial. No hay amparo directo contra un acto jurisdiccional. Está prohibido. Es interesante. Aquí, bueno, como le mencionamos, la tesis es permisiva y eso da pie en realidad a que muchas causas, aunque no debieran, se terminan alargando pues, muchos años más, justamente en el intento de nullificar todo el proceso anterior y tener una nueva oportunidad de plantear una defensa en el proceso ordinario. Claro. Qué interesante, de verdad, qué interesante. Bien. Bueno, en ese caso, esas serían todas las preguntas que tenemos en la entrevista para hoy. En realidad estoy, bueno, por parte del centro, en realidad estamos muy agradecidos de que usted pueda participar de esta primera entrevista de Ágora, bueno, de la segunda temporada de Ágora. Realmente es un lujo tenerlo aquí sentado. Y bueno, espero que también que la oportunidad se pueda repetir. Es interesante poder intercambiar ideas, comparar ordenamientos. De cierto modo se retroalimenta el aprendizaje y sin duda esperemos poder tenerlo de visita en Perú en algún momento también, Así es. para que Bueno, conozca si la facultad. estamos Sería pendientes. interesante. Va a ser un gusto. Siempre Perú es un lugar muy grato de visitar. Hay buenos amigos. Y entonces, entre un poco la historia y todo lo que, en el caso mío, estamos tan vinculados a todo lo que fue y es el Perú para nosotros. Inclusive yo tengo en mi ciudad una calle que se llama Camino al Perú, que se ve que por allí pasaba la ruta que se iba a Lima. Así que bueno, agradecido, saludarlo al profesor Johnny Tupayachi, que haya gestionado y está amable y me haya distinguido la posibilidad de acercar. Espero haber sido claro, Sí, por supuesto. porque claro, muchas veces son modelos y sistemas de articulación, pero el objetivo es el mismo. Son distintas herramientas con el mismo objetivo, que es lo que se llama la fuerza normativa de la Constitución. Es decir, que la Constitución se haga realidad concreta en los ciudadanos. Entonces, cuando eso no ocurre, uno tiene la posibilidad de acudir al Poder Judicial, que es el custodio de la constitucionalidad. En realidad, todos los poderes hacen constitucionalidad. El Parlamento no está pensando en cómo voy a hacer para eludir la Constitución, tampoco lo hace el Ejecutivo, pero ni siquiera los particulares. Pero produciéndose alguna desviación de los principios, los derechos o normas constitucionales, se le asigna al Poder Judicial, en el caso argentino y en el caso peruano, al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional, lo que se llama el ser custodio de la Constitución, ¿no? La tutela de la Constitución, el que se llama el defensor de la Constitución. No la Constitución por sí misma, sino la Constitución en beneficio de los ciudadanos. Son los afectados. Pensemos que los órganos judiciales y la jurisdicción constitucional son garantías, son instituciones de garantía. ¿Qué es una garantía? La garantía es algo eventual. Siempre uno hace un ejemplo. Cuando usted compra una plancha, ¿no es así? ¿Para qué le sirve la garantía? Para nada, si la plancha funciona. Si la plancha no funciona, tiene la garantía para reclamar al comercio. Son garantías. ¿No? Es algún procedimiento ante la eventualidad, ¿no? De una lesión, una restricción ilegítima y arbitraria de un derecho. Bueno, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional cumplen esa función de garantía, son los garantes de que la Constitución se cumpla, porque es un poco, no poco, es lo más importante de una Constitución, no es escribirla, sino que se cumpla en la vida cotidiana. Y no se cumple por arte de magia, se cumple porque los actores mediatos o inmediatos. ¿Quiénes serían los actores mediatos? Nosotros, ciudadanos, actores mediatos. No operamos la Constitución directamente. Pero sí hay actores inmediatos, como es el Parlamento, e inclusive el Poder Judicial y los tribunales constitucionales son actores inmediatos. Son los que están llamados a hacer la Constitución. Así que yo los felicito por esto, por estas entrevistas, que podamos difundir, en definitiva, con esto cierro, la cultura constitucional. La cultura constitucional se sustenta por lo que decía un viejo profesor eh, eh, español, yo estudié,
don Pablo Lucas Verdú, el sentimiento constitucional, ¿no? Sentimiento constitucional significa el querer vivir en constitución. No basta con tener constitución, que todas la tenemos, sino en vivir, estar en constitución. Y en esto juega muchísimo los procedimientos constitucionales, que son las vías para ese final. Así que muchísimas gracias, los felicito al Centro de Estudios Constitucionales, a la Universidad San Martín de Porres, que ha tomado esta iniciativa, a ti Ángel, que has conducido esta entrevista, y bueno, ojalá podamos, bueno, en algún momento compartir allí en Lima algún buen momento. He visto que es una magnífica universidad, estuve viendo los edificios, la verdad son maravillosos. Felicito. Muchas gracias, doctor Sergio. Es un gusto tenerlo aquí. Esperemos tenerlo nuevamente muy pronto. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Adiós.